Bien, hermano, buenas tardes, noche a todos. Que Dios siga obrando en la vida de cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y que este pequeño estudio pues, pueda ser importante en su vida y pueda traer cambios positivos para su vida y para su crecimiento espiritual. Hoy vamos a estar tratando de un tema, como ha dicho nuestro hermano Alfredo, un tema interesante, y es acerca del desaliento. Vamos a estar hablando acerca del desaliento. El desaliento es algo que muchas veces nos hace mucho, pero mucho daño, y que nos impide crecer, nos impide madurar y nos impide dar fruto en nuestra vida cristiana. Y puede ser el desaliento una causa de enfermedad, tanto espiritual como física. Ahora, ¿qué es el desaliento? ¿Qué es el desaliento? El diccionario de la lengua española define la palabra desaliento como pérdida del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. Es también falta de ilusión. Algunos sinónimos de la palabra desaliento son desánimo, abatimiento, depresión, quebranto, aflicción, decaimiento, y algunos antónimos, es decir, lo contrario de la palabra desaliento, es aliento, ánimo, denuedo, esfuerzo, valor. Tal vez ahora mismo está rondando en nuestra mente la pregunta: ¿quién no se ha sentido alguna vez en la vida desalentado? Hasta los más grandes hombres de Dios se han sentido alguna vez desalentados. Hace muchos años hubo un hombre extraordinario, un hombre con una buena relación con Dios, un hombre que conocía a Dios bien de cerca, un hombre valiente e incluso que llegó a enfrentar al rey de su nación, a la reina de su nación, y les dice a ambos: mira, ustedes son los culpables de que esta nación esté maldecida, porque ustedes han llevado a la nación a la idolatría. Estoy hablando del profeta Elías. Todos sabemos el gran hombre de Dios que fue Elías. Elías enfrentó al rey Acab, Elías enfrentó a la reina Jezabel, Elías enfrentó a los profetas de Acera, 400 profetas de Acera, y después se enfrentó también en el Monte Carmelo a 400 profetas de Baal. Y cómo Dios, a través de la oración de Elías, respondió y envió fuego del cielo que consumió todo aquel holocausto que había en el Monte Carmelo, y que ridiculizó Elías a aquellos profetas de Baal, y el pueblo salió tras aquellos profetas falsos y le dio muerte. Pero ese mismo día aconteció que Acab fue donde estaba la reina Jezabel y le dio las nuevas, le dijo lo que había sucedido, cómo aquellos profetas de Baal habían muerto, y Jezabel envió a uno de sus siervos, un mensajero, a decir a Elías: mira, mañana a esta hora tú vas a morir. Y Elías entró en una depresión. Vamos a verlo como la Biblia nos los describe en el primer libro de Reyes, capítulo número 19. El primer libro de Reyes, capítulo número 19, los versículos del 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo número 19, los versículos del 1 al 4, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si tú mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
vemos cómo el desaliento tocó en la puerta de este hombre, un hombre de Dios, un hombre que ya había hecho cosas extraordinarias, que había visto la mano de Dios obrando a su favor. Sin embargo, ahora entra un momento de crisis, entra en un momento de desaliento, de desánimo. Y viene a nuestra mente entonces la pregunta: ¿por qué viene el desánimo? ¿Por qué viene el desaliento? ¿Cuál es la causa del desaliento? El desaliento viene cuando quitamos la vista de Dios, cuando olvidamos quién es Dios, cuando olvidamos lo que ha hecho Dios, cuando olvidamos lo que puede hacer Dios y cuando olvidamos quién soy en Dios, quién soy para Dios, y cuando también nos concentramos solamente en lo que podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas humanas sin tener en cuenta a Dios. Y también cuando nos comparamos con el mundo. Entonces viene el desaliento. Elías olvidó que Dios es el creador del universo, que Dios gobierna el universo, que Él es soberano, que está por encima de toda la creación, que Dios está al tanto de cada cosa que sucede en el universo, que Él gobierna. Aun cuando el jueves pasado estuvimos hablando de que del diablo viene lo malo y que de Dios viene lo bueno, aún siempre tengamos presente que el diablo es el diablo de Dios, que el diablo está limitado por Dios, que Dios le concede muchas veces al diablo que actúe, pero Dios transforma el mal que sale de él para bien de nuestra vida. Y tenemos un ejemplo en la vida de Job, tenemos el ejemplo en la vida de José, cómo José fue vendido por sus hermanos, fue allá vendido a Egipto, llegó como esclavo a Egipto. Para la mente humana nadie pensó que él podía llegar a ser el gobernador de todo Egipto, pero Dios transformó el mal para bien. Y luego al final de sus días, José, reunido con sus hermanos, después de la muerte de su padre Jacob, él le dijo a sus hermanos: no sientan miedo, ustedes obraron para mal, pero Dios lo ha encaminado para bien. Hermanos míos queridos, Elías olvidó quién es Dios. Elías olvidó que en el pasado Dios creó todo el universo, que olvidó también que de Abraham y de Sara, personas ya ancianas, imposibles de tener hijos, se formó una gran nación, la nación de Israel. Elías olvidó que Dios a través de Moisés abrió el mar rojo. Elías olvidó que un pequeño jovencito detrás de unas ovejas llegó a ser el rey de Israel, David. Elías olvidó que 3 años y 6 meses Dios cuidó de su vida durante toda esa sequía que hubo en Israel, durante 3 años y 6 meses, donde Dios lo sustentó. Dios lo envió a casa de aquella viuda, la viuda de Sarepta de Sidón, donde cuando Elías tocó a la puerta de la casa de esta mujer, solamente le quedaba un almuerzo para echarse a morir ella y su hijo. Sin embargo, todo el tiempo de la sequía, el aceite de la tinaja no menguó y la harina que había tampoco disminuyó. Dios proveyó, Dios multiplicó el aceite, Dios multiplicó la harina, Dios cuidó de Elías. Y ahí en el monte Carmelo, Dios había hecho un hecho extraordinario a través de Elías. Dios envió fuego del cielo. Ahora Elías olvidó todas esas cosas, comenzó a compararse y comenzó a pensar lo que pudiera hacer él mismo por su propio esfuerzo sin tener en cuenta a Dios. Comenzó a compararse con Jezabel, una reina poderosa, malvada y que quería acabar con la vida de Elías. Una reina que fue la que introdujo en la nación de Israel la adoración a Baal, e incluso en Samaria construyó un templo para adorar a Baal. Él sintió miedo. Elías sintió miedo. Y ahora viene a nuestra mente la pregunta: ¿qué podemos hacer para vencer el desánimo? Cuando el desánimo toca nuestra puerta, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Cuando caemos encerrados en la cárcel del desánimo, del desaliento, cuando vemos que la vida no tiene sentido, ¿qué podemos hacer?
en primer lugar, no pierda de vista a Dios. No pierda de vista a Dios. Todos los que estamos aquí sabemos que David fue un hombre extraordinario. David tuvo una bella relación con Dios. David es considerado en la Biblia el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, la persona que Dios inspiró para escribir el Salmo 23 que leíamos al comienzo. Un salmo precioso que habla de la bondad, de la protección de Dios. Sin embargo, cuando miramos el Salmo número 73, escrito por David, también inspirado por Dios, no sé exactamente en qué momento de su vida David escribió el Salmo 73, pero debe haber sido después de un momento en el cual él entró en su habitación, se encerró en una esquina de su habitación y comenzó a acordarse de los fracasos que habían venido a su vida. Allí, en aquel rincón de su hogar, tal vez, David comenzó a recordarse de que un hijo suyo había violado a una de sus hijas. David comenzó a recordar que uno de sus hijos se levantó y mató a otro de sus hijos. David comenzó a recordar cómo uno de sus hijos, Absalón, se levantó con un gran ejército y trató de usurpar su trono. Y ese día murió gran cantidad de personas y también Absalón. Tal vez en aquella esquinita, allí sintiéndose hundido en la depresión, hundido en el desaliento, David comenzó a acordarse de su pecado con Betsabé y de cómo murió su hijo pequeño con Betsabé. Comenzó a acordarse de todas esas cosas. Pero hay algo precioso en el Salmo 73. David encontró una promesa para apoyarse. David encontró ilusión para la vida y logró salir de esa depresión. Les voy a invitar a buscar el Salmo número 73 y vamos a leer los versículos 25 y 28. Salmo número 73, versículos 25 y versículo 28. Dice así. Dice David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. David contempla y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Dios? Y fuera de Él nada deseo. Si tengo a Dios, tengo lo más precioso de la vida, tengo el tesoro más grande de este universo. Lo que sacó a David, digamos, de su depresión, de su desaliento, no fue el recordar las batallas que logró en su juventud, e incluso los osos y leones que mató cuando cuidaba las ovejas de su padre. No fue el momento precioso aquel en el cual él enfrentó al gigante y lo venció. No fue las hermosas ciudades que construyó, el castillo que pudo haber construido en Hebrón, en Jerusalén. Fue su relación con Dios. Fue su relación con Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ahora el versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué lindo es cuando vemos personas que ponen su esperanza en la persona de Dios. Ahí está seguro el ser humano. Job fue un hombre que sufrió. Job perdió todos sus bienes en un mismo día, perdió a sus hijos, perdió luego su salud, pero en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba, Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver al Señor. Y David escribe este precioso salmo, tal vez también en ese momento de depresión, acordándose de los fracasos de la vida, de los errores que cometió en el pasado y de las consecuencias que tuvo que sufrir debido a sus errores, pero también mirando el mundo de su alrededor. Tal vez se comparaba con otros reyes que había a su alrededor y él
veía que las cosas aparentemente le iban bien a aquella gente, y eran gente que no tenían a Dios en su corazón. Tal vez algunos generales de su ejército, hombres que no tenían a Dios en su corazón, y aparentemente las cosas les iban bien. Vamos a leer rapidito el Salmo 73, del versículo 1 en adelante. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: como sabe Dios, y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que David entró en la casa de Dios, entró en la presencia de Dios, entró en intimidad con Dios, comprendió el fin de aquellos hombres que no tienen a Dios en su corazón y que aparentemente el mundo y la vida les sonríen. Están en su mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Nuestro final, hermanos, es un final feliz, en los brazos del Señor Jesucristo para siempre, donde la muerte nos hará el grandioso favor de ponernos en un mundo mejor, de llevarnos a casa. Dice el versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Hermanos míos queridos, aun cuando nosotros nos sentimos desalentados, aun cuando nosotros creemos como hijos de Dios y nos sentimos lejos de Dios, quiero decirle que Dios le tiene aguantado de su mano derecha. Dios es quien guarda nuestra vida, Dios es quien guarda nuestra salvación, Dios es quien nos cuida. Si Él no cuida de nosotros, ¿qué pasaría con nosotros? Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así nos tiene Dios. Dice el versículo 23: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guardado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermano mío querido, no perdamos de vista la persona de Dios. En segundo lugar, no nos afanemos por el día de mañana. Yo no estoy diciendo no se preocupe por el día de mañana.
Claro que sí, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el día de mañana, hay que pensar en el futuro glorioso que nos espera. Pero Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. El afán es una preocupación que va por encima de lo normal. Afán que no deja a uno vivir el presente porque quiere vivir el futuro y no llega ni a vivir el presente ni el futuro con el afán. No os afanéis por el día de mañana. En tercer lugar, y pueden haber muchos medios por el cual podemos vencer el desaliento. En tercer lugar, congregarse. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. La primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 11. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo sabe, y Dios sabe, el Espíritu Santo sabe que somos, a pesar de ser cristianos, personas que tenemos tendencia como seres humanos a desanimarnos. Dice, por lo cual animaos unos a otros. Cuando nos congregamos, nos animamos unos a otros, nos edificamos unos a otros. Si un hermano cae en el desaliento, ahí está el otro para levantarle, para apoyarle, para darle palabra de aliento, para darle promesas de Dios para su vida. Tal vez en esta tarde, en este lugar, hayan personas atravesando momentos de desaliento, momentos de tristeza, momentos de dolor en la vida. Tal vez hayan personas que miran hacia atrás en su vida y comienzan a poner su vista en los fracasos, en las derrotas, y no le encuentran sabor a la vida. Pero quiero decirle algo. Dios te dice en esta tarde, confía en mí. La Biblia nos dice en el Salmo 37, también escrito por David, dice el Salmo 37, versículos 4 y 5, son muy conocidos, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios te ama a ti en lo personal, sabe de nuestras luchas, sabe de nuestras inquietudes. Dios es especialista aún en lo imposible. Dios puede hacer grandes cosas en tu hogar, en tu vida, en tu familia, para la gloria de su nombre y para la bendición de tu alma. Que el Señor le bendiga.